tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra segunda emisión. La segunda emisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, en este día lunes. Lunes 24 de mayo del 2021. Muy agradecidos con ustedes por estar también compartiendo el programa, dándole like si es que les gusta. Muchísimas gracias por eso. Cuando son las 12 del día con 15 minutos, Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, estaba pensando, Javier, amigos, amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Pues estaba pensando que ya estamos a menos de 2 semanas, Javier, de las elecciones. Sí. Ya la próxima semana creo que llegan hasta el miércoles. Miércoles creo que, y ahí, pum, creo que miércoles o jueves se suspenden y llega el periodo de veda. Ya no pueden hablar, ya no se pueden presentar en ningún medio los candidatos de todos los puestos de elección popular. Ay, que son una cantidad impresionante. Son más de 20,000 puestos de elección, como 21,000 puestos de elección popular en el país. Desde las 15 candidaturas a gobernadores, las 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 30 de 32, 15 de 32 gobernaturas, 30 de 32 congresos locales, y toda la Cámara Federal de Diputados, que es la que, como la joya de la corona, ¿no? Más importante que está ahorita en contienda, en disputa. Y se renuevan 2,600 y fraccioncita municipios. De municipios. En toda la República. De más o menos la misma cantidad de sindicaturas. Cantidad impresionante. Como 20,000 cargos de elección popular están, entre 20 y 21,000 cargos de elección popular están en disputa. En lo que ya todo el mundo ha calificado como las elecciones más grandes. Son las primeras que se hacen ya simultáneas con este empate con elecciones locales, Javier. Más de 90 millones de electores en Galicia. Es una cosa extraordinaria. De eso vamos a tratar en el programa del día de hoy. Oiga, pero antes de que entremos al tema de las abejitas, dos notas que están destacando cuando son esta hora, Galicia, que no tuvimos la oportunidad de poderlas incluir, pero hay que mencionarlas porque son importantes. La primera es Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el gobierno federal mexicano, el gobierno de México, amigas y amigas, acaba de comprar una refinería allá en Houston, Texas, propiedad de esta enorme compañía energética transnacional Shell, y se llama Deer Park en Houston, Texas. Y él, con esta inversión federal que está haciendo el gobierno federal mexicano, dice que para el año 2023 seguro México será autosuficiente en la producción de gasolinas y diésel. Esa es una nota muy interesante, Galicia. La mencionamos, ¿sí? Como parte de las notas relevantes que se han dado en el transcurso de ahí en la mañana. Pues ya empezó la tarde, 12 del día con 18 minutos. Y la segunda es que también en la mañana, Olga... Déjame un comentario sobre eso de las gasolinas. Javier, estaba viendo el dato de que en el gobierno de Fox, cuando el precio del barril de petróleo superó los $100, ¿sí? Se dedicaron a extraer la mayor cantidad de petróleo que podían del país, sobreexplotando los yacimientos petrolíferos. Y cuando hacen esto logran una meta de hasta 3 millones diarios de petróleo, extrayendo de barriles, 3 millones de barriles. Bueno, pues ahora la meta máxima que se propone lograr el presidente López Obrador es 1,800,000 barriles, que es un crecimiento porque han dado cerquita alrededor del millón, ¿verdad? Sí, ellos lo tomaron en 840,000. Sí, estaba muy baja. Entonces sí ha ido subiendo, pero dice, pero no se explotará más de ese 1,800,000 diarios. Y bueno, ¿por qué no? Dice, porque ya no se va a exportar el petróleo crudo, Javier. Esto es una vuelta completa a la política energética de México en materia de petróleo, Javier. Porque pues, durante toda nuestra existencia, desde que yo tengo memoria, México extrae petróleo y lo exporta, petróleo crudo. En las últimas décadas no solamente hace eso, sino que después de que exporta el petróleo crudo, importa la gasolina. Entonces, ahora lo que dice Andrés Manuel es que han hecho estudios de que se requiere 1,800,000 barriles diarios máximo para cubrir al 100% la necesidad de gasolina del país. Y si se alcanza esa meta, híjole, será formidable, Javier, porque seremos
ya autosuficientes en esta materia que es tan, tan importante. Y dice, y bueno, y no se va a exportar más petróleo porque necesitamos cuidar esos yacimientos. Son de recursos no renovables y en cualquier momento las futuras generaciones pueden requerirlos, ¿no? Así es. Bueno, y la nota mala, amigos y amigas, de lo que ha sucedido esta mañana, tiene que ver con el estado de Sinaloa. Y fíjese, en la carretera, un tramo, allá en el municipio de La Angostura, no muy lejos de Guamuchi, en la carretera que le dicen la carretera costera allá en Sinaloa, que va de Los Mochis a Culiacán. Hoy en la mañana agarraron al director de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, de todo el estado de Galicia, y que se llamaba Joel Ernesto Soto, y lo han rociado, lo han dejado con 200 tiros, le dispararon 200 tiros. Lo rafaguearon y lo asesinaron. Yo no sé qué sucede a veces con las autoridades policiales de Galicia, porque este director, Joel Ernesto Soto, de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, apenas al pasado 6 de mayo, ¿sí? Intervino en Mazatlán, en una de las colonias de Mazatlán, de estas colonias populares. Hubo un reporte de movimiento de personas armadas, fuertemente armadas. Él sale con sus muchachos a averiguar y encuentra ahí a un grupo que se presume forma parte del cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, y se confrontan con ellos, Olga. Ahí hubo también un enfrentamiento muy fuerte. Originalmente habían dicho que el director Joel Ernesto Soto había resultado herido, posteriormente se dijo, no, está bien, está a salvo, pero eso provocó que detuvieran a 7 narcotraficantes de peso, de nivel. Y uno dice, bueno, después de eso, evidentemente tú vas a buscar, tú como jefe del operativo de la Policía Estatal, que es la que interviene directamente, pues te vas a cuidar hasta con dientes. Pues no, hoy él sale de Michoacán con rumbo de Los Mochis, surge precisamente para la capital, para Culiacán, para ir a su trabajo, vivía en Los Mochis, y pues va solo, Alicia, en el vehículo, va solo, y ahí lo acribillaron. Terrible lo que sucedió hoy en Sinaloa, y esas son notas que, pues, usted sabe, no le damos mucha fuerza a ese tipo de informaciones de la nota roja, pero dado el tamaño del funcionario que asesinaron en Galicia, pues definitivamente, y las circunstancias en las que están dando, caray, qué pena para la familia de este director de la Policía Estatal. Muy lamentable. Ahora sí, cuando quieras, nos aventamos ya para darle vamos a dar un respiro a otro tipo de notas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería el mundo, nuestro mundo, sin polinizadores? ¿Lo han pensado alguna vez? Sobre todo ahora que están desapareciendo una de las máximas polinizadoras de mi planeta, que son las abejitas, las abejas. Claro. Vamos a ver qué nos dice Andrea Fischer de National Geographic. Así como otras muchas especies de insectos, las poblaciones de abejas en el mundo están en declive. La actividad humana y la destrucción de los espacios verdes que necesitan para alimentarse han mermado considerablemente las colonias de abejas en diversas partes del planeta, amenazando sustancialmente el futuro de la población global. Se tiene registro de aproximadamente 20,000 especies diferentes de abejas en el mundo. 20,000 especies diferentes. Hoy, diversas ramas del conocimiento las reconocen como las polinizadoras más importantes, además de contar con patrones de vuelo y preferencias de flores únicas. Muchas de ellas han tenido que adaptarse a los cambios en el ambiente para seguir consiguiendo alimento. A pesar de que esta evolución ha sido favorable, no ha sido suficiente. Sin las especies vegetales, sin embargo, existe poco terreno que las sustente en términos alimenticios. De manera inmediata, la polinización de frutas, verduras y árboles que necesitamos para vivir también se ve gravemente afectada. En la actualidad, el problema principal está en que las colonias de abejas han perdido de manera repentina a la mayor parte de sus miembros adultos. Los insecticidas y herbicidas son en gran medida
los responsables de esta disminución significativa de abejas. Si bien es cierto que terminan con ciertos insectos invasores, también acaban con la vida de otros que poco tienen que ver. No solo eso, la crisis climática global y la destrucción de sus hábitats obstaculizan aún más su subsistencia. El problema ha escalado tanto que algunas de las especies ya están en peligro de extinción. A la par, la agricultura y la industria de alimentos se verá directamente impactada por esta pérdida, ya que dependen de la polinización de las abejas para seguir produciendo comida. En el caso de que todas las abejas del mundo desaparecieran de la faz de la Tierra, los ecosistemas serían los primeros afectados. Plantas, orquídeas y frutos que son polinizados por especies específicas dejarían de crecer, no podrían reflorecer. Inmediatamente después, la constitución de los hábitats se vería afectada. Diversas especies de animales también se verían en peligro crítico de extinción, porque sin los alimentos de los que dependen, pues naturalmente estarían en peligro de muerte y muchos seguramente desaparecerían. Aunque parezca lo contrario, los humanos nos quedaríamos con muy pocos recursos. Sin menos semillas, el éxito reproductivo de plantas y animales se vería anulado. Nuestras fuentes de comida también se mermarían significativamente. De esta manera, las redes alimentarias del planeta verían cambios dramáticos de lo que nos podría suceder. Un ejemplo de ello serían los arándanos y las cerezas, que dependen de las abejas en un 90% de su polinización. Aunque existen alternativas manuales para reemplazar este proceso natural, son increíblemente caras y muy laboriosas. A pesar de que en Japón, por ejemplo, se han implementado a nivel micro, los costos para plantíos completos todavía resultan prohibitivos. Más allá de la tecnología que pueda desarrollarse en un futuro, las consecuencias medioambientales de la pérdida de las abejas sobrepasan el alcance y la capacidad de subsistencia de nuestra especie, de los 7.500 humanos que habitamos este planeta, en la 7.500 millones de seres humanos. En la actualidad, las técnicas agrícolas intensivas han orillado a mariposas y abejas por igual a la extinción. En este contexto alarmante, se han planteado alternativas sustentables para mitigar el impacto negativo que han sufrido las abejas como consecuencia de la actividad humana. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas recomienda algunos pilares de acción que pueden llevarse a cabo desde casa. Para contrarrestar la amenaza de los monocultivos y los pesticidas, estas son algunas claves fáciles de aplicar. 1. Cultivar miel sin refinar a apicultores locales. Plantar especies endémicas de tu país en el jardín o en macetas de casa. Dejar un recipiente de agua para que las abejas puedan hidratarse si pasan por tu propiedad, con algunas piedras o palos para que no se ahoguen. Procurar el consumo de productos con garantía de sustentabilidad. Aunque es una realidad que estas acciones por sí solas no cambiarán el panorama actual, educar a las personas en estas prácticas puede sembrar semillas de cambio que se conviertan con el tiempo en bosques de conciencia. A pesar de ello, la responsabilidad recae en gran medida en los gobiernos de cada país y en su voluntad para fomentar métodos más sostenibles, menos invasivos para la ganadería, la agricultura y la industria. Y Olga, sobre este tema hay que mencionar que el gobierno mexicano ha comenzado en este año en particular, aunque ya existía una disposición de carácter administrativo federal en diciembre del año pasado, ¿sí? El combate en contra de fertilizantes e insecticidas que son muy nocivas para la apicultura en México y fundamentalmente para toda la región del sur y suroeste de nuestro país, han comenzado a tener de alguna forma una respuesta importante ante este llamado que está haciendo a la conciencia
para la conservación de estos animalitos, de estos insectos que son maravillosos y que desafortunadamente nos hemos acostumbrado tanto a ellos que ya no les damos importancia hasta que uno empieza a tener contacto con la naturaleza y empieza uno a encontrar que efectivamente, sin estos pequeños animalitos y otros más que son polinizadores, como por ejemplo los murciélagos que también se dedican a esto de estar libando el néctar de las flores y estarse llevando pues toda la carga genética de las flores hacia sus similares para que se pueda finalmente generar una recreación, una procreación y con esto obviamente alentar que las plantas, el reino de las plantas se mantenga en salud para todos los seres vivos de este planeta, pues comiencen entonces finalmente a ser objeto de mayores cuidados. Y esto es fundamental, Galicia, porque como bien lo acabas de leer, si no existen estos polinizadores, la verdad es que se tendría un desequilibrio de la naturaleza terrible. Sí, Javier, creo que es muy importante el glifosato, este veneno que se utiliza en los cultivos, ¿verdad? Como insecticida, pues ya está en un decreto presidencial para dejarse de usar. Es gradual porque no pueden tampoco rápidamente los productores ir cambiando, pero, y además porque dieron una pelea, grandes productores, los más grandes agricultores y empresas como Monsanto y Bayer, estuvieron oponiéndose con todo, Javier, a que se decretara esta iniciativa presidencial que señala que para 1923 ya dejará de utilizarse el glifosato. En el 24, que es cuando termina la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Primero empezará a dejarlo de usar el gobierno, ¿verdad? Y luego después los privados hasta erradicarlo por completo, el glifosato, que es altamente contaminante, venenoso, tóxico, y que en la mayoría de los países ya no lo permiten. En México sí, y bueno, pues lo permiten porque aquí permitían todo, Javier. Sí. Pero junto con esto, que me parece muy interesante, está el programa que no hay otro, no ha habido otro en ningún país como el que se está llevando en México, del programa Sembrando Vida. Ya son más de 1 millón de hectáreas reforestadas, Javier, y tiene 13 vertientes interesantes muy buenas, ¿no? La ecológica, que a esto nos estamos refiriendo ahorita, que ayuda pues a todo el ecosistema en el sureste, principalmente se está dando en el sureste del país, en la zona sur de la República, y también está la económica, ¿verdad? Que es la creación de empleos. Sí. Pero la tercera vertiente es que sí logra contener por lo menos parcialmente la emigración de mexicanos al extranjero en busca de trabajo y bueno, en algo contribuye también a mantener la unidad familiar para que no caigan tan fácilmente presas del narcotráfico, las familias, ¿no? Los jóvenes. Y bueno, un último comentario positivo es el hecho de que las compañías Bayer y Monsanto que se fusionaron y es un super monopolio en el tema de las semillas genéticamente modificadas, de los insecticidas que son altamente tóxicos, que ha provocado una enorme cantidad de demandas ciudadanas, civiles en contra de estas compañías y que han ganado porque les han provocado enfermedades terminales como cáncer o Galicia a muchísima gente en todas partes del mundo. Bueno, es el hecho de que ellas, obviamente, Monsanto, con este decreto presidencial de diciembre del año pasado, se buscó el amparo, está buscando ampararse en contra de la aplicación de este decreto, y bueno, al menos en un caso, ya ante un juzgado federal de distrito, ya hubo una resolución definitiva de que no les dieron el amparo. Y obviamente, pues hay todavía 2 instancias a las que va a recurrir, sin duda, alguna de estas grandes compañías transnacionales y multinacionales para tratar de quedarse finalmente con la posibilidad de que le abrió tanto Felipe Calderón, pero más Enrique Peña Nieto, de que podrían sembrar pues, en los campos mexicanos estos productos que son altamente nocivos para la salud, que está demostrado científicamente que sí lo son. Sí. Y bueno, esperemos que se mantengan así el resto de los magistrados en los tribunales de circuito y en las salas regionales, y finalmente, si es necesario que llegue esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la sala mayor, pues definitivamente se mantenga ese criterio de que primero es la conservación de la salud de los mexicanos. Muy bien. Bueno. Vamos a la segunda nota que queremos compartir con ustedes, amigas, amigos de Cuatro Vientos. Fíjese que la Fiscalía General de la República
ya está acusando al expresidente Enrique Peña Nieto y a Videgaray, así como a Anaya, de crear una red de sobornos para aprobar la reforma energética. Arturo Ángel, periodista de Animal Político. La Fiscalía General de la República acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ahí está, ¿no? Ahí lo está viendo en su pantalla, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos al panista Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética. Ahí está el Ricardo Anaya, que quiere ser de nueva cuenta candidato a la presidencia de la República. Pues esta nota, que originalmente la publica en exclusiva Animal Político y ya trascendió a todos los medios de comunicación nacionales en el transcurso del mediodía, se agrega que si bien hasta el día de hoy solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Mauri, la teoría general del caso ya fue presentada por la Fiscalía General de la República ante un juez federal, quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delito como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Lo anterior ocurrió en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril, en las que Lavalle Mauri fue imputado de los referidos delitos, que hoy lo mantienen preso en el Reclusorio Norte, y a cuyo contenido tuvo acceso por primera vez este periódico Animal Político. La justiciable de Lavalle, junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordera Arroyo, David Pechina, Group, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier Cabeza de Vaca, fíjese de nueva cuenta, y Salvador Vega Casillas, formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles en la República Mexicana desde el mes de abril del año 2013 hasta agosto del 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas, señaló en su resolución el juez Marco Antonio Fuerte Tapia. O sea que ya está en manos del juez. Ya está esto. Híjole, próximo a presentarse y a formalizarse. Bueno, pero ya esta es declaración de un juez. Así es, claro. El juez, Marco Antonio Fuerte Tapia. Le da la luz verde a la Fiscalía. Sí. Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97.190.000 pesos y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos a través de intermediarios en 15 entregas diferentes. Las pruebas de la Fiscalía para sostener estas imputaciones se sostienen en 3 declaraciones y no en una, como se conocía hasta el día de hoy, que ha rendido el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y de 4 personas más que participaron o conocieron de las entregas de dinero a los legisladores. Esto, sumado a las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, así como un video, entre otras pruebas. Fiscales de la Fiscalía General de la República confirmaron a Animal Político, en realidad son fuentes de la Fiscalía, confirmaron a Animal Político que luego de haber conseguido la vinculación a proceso de Lavalle, trabajan en la preparación de las imputaciones en contra del resto de los implicados ya señalados ante el juez, lo que prevén ocurra en los siguientes meses. Pues Olga, aquí está la dupla principal y toda la serie de corrupción que está comenzando a ser exhibida a nivel nacional e internacional, en donde intervino este señor, Ricardo Anaya, que fue candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República en 2018, y que también, Olga, ha estado realizando activismo político electoral en este año, precisamente para denostar a quien ya próximamente va a presentar cargos penales en su contra. Ahí está. Bueno, nada más comentar que Emilio Lozoya Austin, quien es la fuente principal de estas denuncias, me parece a mí, Javier, que si aporta realmente pruebas y los datos suficientes para ir sobre toda esta red de corrupción, bien vale la pena el hecho de que no esté enfrentando su juicio penal dentro de una cárcel.
porque se ha criticado mucho esto, ¿no? Pero es está dentro de los beneficios que le otorga a la ley a quienes aceptan acogerse a ese principio jurídico que le llaman, Javier, se me fue la palabra ahorita, a ver si tú te acuerdas, este principio jurídico que les permite, como testigos colaboradores, no pisar la cárcel si realmente aportan la información y los datos que tienen a su disposición para que la Fiscalía vaya sobre toda una red de implicados en un hecho de corrupción, en uno o varios hechos de corrupción o delitos. Y es muy interesante este criterio de oportunidad, se llama, el criterio de oportunidad. Es muy interesante esto, Javier, porque es algo que ya estaba en nuestras leyes desde el gobierno, creo que desde finales del gobierno de Felipe Calderón, se había aplicado este criterio de oportunidad sin que la sociedad se diera cuenta a favor de personajes que tampoco nos dimos cuenta. Sí, claro. Es la primera vez en que trasciende públicamente todo este hecho, este caso relacionado con Emilio Lozoya Austin, y estamos muy pendientes de que en efecto valga la pena, Javier, que se le haya protegido con el criterio de oportunidad. Sin embargo, también hay que recordar, la misma ley establece que si una vez avanzado el juicio y a punto de concluir no se aportaron los datos suficientes, la Fiscalía puede decir, los beneficios que le había dado Emilio Lozoya Austin, los retiro, y toda la carga va contra él, que él ya aceptó su responsabilidad. ¿No? Pues enhorabuena, vamos a ver. Es importantísimo que ya esté la luz verde por parte de un juez para que esto llegue finalmente a ser una realidad que por años los mexicanos hemos estado solicitándole a los gobiernos federales, en particular a este gobierno, ¿no? El enjuiciamiento de los expresidentes. Y uno de ellos ya está en la mira de la Fiscalía General de la República, en Galicia. Yo creo que esto se va a abrir una vez que termine el proceso electoral en México. Va a ver usted cómo se va a poner bien bonito este tema. Bueno, y hablando de proceso electoral, Morena está en la cabeza, pero en carpetas abiertas por delitos electorales. Es una nota de Efraín Flores, sin embargo, y pues Galicia es un tema también muy interesante porque nos está dando una idea muy clara de cómo vienen también. Cómo se va a judicializar todo el proceso electoral. Lo que sin duda se va a terminar de judicializar, una vez también que terminen las elecciones. Muchos resultados, amigos y amigas, sino es que todo el proceso electoral se va a judicializar. Sí, van a tener mucho trabajo los magistrados, Javier. Morena acumuló más denuncias por presuntos delitos electorales que cualquier otro partido nacional o local en lo que va de las elecciones intermedias que serán celebradas el próximo 6 de junio. Muestra una revisión de datos oficiales. Según esta revisión, ese es el resultado. 50 carpetas de investigación iniciadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Los candidatos, miembros y o colaboradores del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala esta nota de Efraín Flores, sin embargo, son señalados e investigados por incurrir en conductas que podrían vulnerar el proceso democrático en curso, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, conocida como FEDE. Aparte de Morena, 8 partidos nacionales y 4 locales, así como algunas de sus coaliciones y algunos candidatos independientes, también figuran entre los principales acusados. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática son los grupos políticos con más denuncias después de Morena, con un total de 26 carpetas de investigación en conjunto. Totalmente lógico, Javier, es el partido gobernante y los principales adversarios. Que van a presentar denuncias, ¿no? Es lógico que ellos acumulen la mayor cantidad de denuncias. El hecho de ser denunciado no implica la comisión de un delito probable, sobre todo si se considera que en lo que va de los comicios, menos del 1% de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas que se encuentran en activo han derivado en una sentencia judicial. Menos del 1%. De acuerdo con la FEDE, entre septiembre del año pasado y marzo del año en curso hubo un total de 86 denuncias, en las que se registraron como principales personas imputadas a candidatos y candidatas, dirigentes y o militantes de partidos políticos con registro nacional, así como también partidos con registro local, también como a personas candidatas independientes y colaboradoras de estas. Dicha cantidad de expedientes activos equivale a la tercera parte
un 30.6% de las denuncias, que son 281, interpuestas ante la FEDE durante el periodo referido. La información disponible también indica que el 44.5% de todas las denuncias recibidas, que son 125, por la Fiscalía, fueron tramitadas por ciudadanos, mientras que otra parte de ellas, es decir, 82, fueron interpuestas por autoridades electorales, que significan el 15%, así como por instituciones gubernamentales con el 14%. El resto de las carpetas de investigación, 74, fue abierto por delación de militantes y o integrantes de los propios partidos políticos, 9%, y de actores no especificados, un 17%. Y en cuanto a los hechos denunciados, las cifras oficiales refieren que la tercera parte, el 36%, correspondió a presuntos actos de alteración del Registro Federal de Electores, que son 101 casos. A ellos siguieron ilícitos como recoger credenciales para votar, condicionar la prestación de servicios públicos, compra de votos, proporcionar apoyo en horario laboral y hacer mal uso del material electoral. Pues qué interesante, ¿no? La verdad es que está bien. Se esperaban muchísimos más. Yo en realidad pensaba que eran muchísimos va más. a ser después de las elecciones, Javier. Sí, ahí donde finalmente puede ser que brinque. Ya muy cerca, creo, en estas fechas ya, en la recta final de la contienda y después de las elecciones es cuando se van a presentar las mayor cantidad de denuncias. Oye, un último dato, un último comentario. A mí se me hace que es realmente ridículo que solamente el 1% de 125 denuncias recibidas en la Fiscalía, o sea, es decir, apenas uno, se penaliza. Se está penalizando. Sí. Es increíble. Bueno. Sí, Javier. Oye, pero ¿qué tal los mexicanos que están en el extranjero que van a tener derecho a votar? Híjole, pues sí, qué bueno, Javier. Fíjate que no se ha hecho tan masivo esto de la participación de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero. Pero antes de pasar a esa nota, me gustaría, no sé si la incluiste, hablar del caso aquí, si lo incluiste, de lo de los cachirules. Ah, sí, sí, lo dejamos al final. Vale, sí, lo dejamos al final. Si no se pierde todo el programa, al final vamos a hablar de los que usurparon candidaturas indígenas. Okay. El INE abre votación vía internet para 21,000 mexicanos en el extranjero. En las elecciones del 6 de junio, por primera vez en la historia electoral del país, 21,585 connacionales radicados en el extranjero podrán votar por internet, informó el Instituto Nacional Electoral en nota escrita por Javier Cruz de Cuatro Vientos. Así es, fíjate, para tal fin, desde el pasado sábado 22 de mayo, a partir de las 8 de la noche, hasta el próximo 6 de junio, a las 6 de la tarde, está abierto ya el sistema de voto electrónico por internet con iniciales CIBEI. La Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto. Híjole, qué nombresote. Qué nombresote. Bueno, pues esta comisión anunció que según su lugar de origen podrán votar para elegir a 9 gobernadores, una diputación migrante de mayoría relativa y otra de representación proporcional. En este ejercicio histórico para México, por ser la primera vez que se utiliza Internet para emitir votos desde el extranjero, participan las elecciones para gobernador de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como las referentes a la Diputación Migrante de la Ciudad de México y la Diputación de Representación Proporcional de Jalisco. Las personas que viven en otro país, pero son originarias de estas entidades que podrán votar por Internet, se dividen así. Baja California Sur, 105. Chihuahua, 1,355. Ciudad de México, 9,840. Colima, 386. Guerrero, 1,328. Jalisco, 3,308. Michoacán, 2,139. Nayarit, 551. Querétaro, 729. San Luis Potosí, 968. Y Zacatecas, 876. Fíjate, para el conteo de votos solo se podrá abrir el depósito de estos usando 3 de 5 llaves criptográficas que ya fueron asignadas a 5 personas, todas ellas altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Pero también esto se está haciendo
dijeron las consejeras Norma de la Cruz y Claudia Zavala, presidenta e integrante de esta Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de tu Voto, perdón, dará certeza de legalidad al procedimiento. Así es. Cabe destacar que el pasado 28 de abril, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, tras afirmar que el país va a la elección del 6 de junio con la lista nominal con mayor cobertura en 30 años, ya se alcanzó un nivel récord del 99.84%, que es altísima, incluso si se compara con otros países del continente, e informó que 93.528.473 ciudadanos y ciudadanas ya integran esta lista nominal de electores en territorio nacional. Es decir, son los que tienen derecho a votar. Sí, sí, son los que podemos ir a votar porque estamos empadronados y porque ya revisaron que sí pertenecemos. Estamos en el padrón y que podemos ejercer nuestros derechos. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz destacó que en el actual proceso electoral se utilizarán 3 listados nominales de electores que incluyen a las y los mexicanos que radican en el país, a los que viven en el extranjero y a quienes se encuentran en condición de prisión preventiva, lo que garantiza el ejercicio de los derechos como ciudadanos. Fíjate qué interesante. La lista nominal de electores residentes en el extranjero está conformada por un total de 32.303 registros de ciudadanos y ciudadanas que podrán votar en las elecciones locales de los estados que les elegimos. Sí. Finalmente, la lista nominal de electores en prisión preventiva está integrada por 949 registros, de los cuales se trata de 148 ciudadanas y 801 ciudadanos que participarán en la prueba piloto del voto en prisión preventiva, derivado de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoció el derecho al voto de personas que se encuentran en la cárcel en dicha situación, y realizar este ejercicio en 2021 en centros de reclusión femeniles y varoniles con perspectiva de género y de interculturalidad. Muy interesante, Javier, porque sí, estaban presos sin que se le dicte sentencia, es decir... con sus derechos a salvo. Sí, porque existe la presunción de inocencia. Así es. Y hasta que un juez diga lo contrario son inocentes, y sin embargo desde el momento en que están presos en prisión preventiva perdían todos sus derechos políticos electorales. Ahora no pueden ser, las personas que estén en esa condición no pueden ser candidatos, pero sí pueden tener derecho a votar. Pues ahí está, amigos y amigas. La verdad es que también nos da mucho gusto, y en lo personal me da mucho gusto que también comiencen a tener fuerza los mexicanos que viven en el extranjero y en Estados Unidos. Tan solo en el estado de California son 9 millones, más de 9 millones de personas mexicanas. Son muy poquitos, pues, ¿sí? Digo, los que se registran para votar. Más el resto, es una cantidad impresionante. Y por otro lado, también las personas que estando presas, bueno, a final de cuentas, sí, bueno, aparte de los que están fuera del resto del planeta, pero también oye, las personas que todavía no tienen una sentencia. Sí, los que comentamos ahorita tienen derecho a votar. Oye, la nota número 7 ya. Fíjate, el 94% de las víctimas, amigos y amigas de Cuatro Vientos, que están enfermas con el COVID, eran obreros que no pudieron quedarse en casa. Sí, ¿qué dije? ¿Dije Cuatro Vientos? El 94% de las víctimas, amigos de Cuatro Vientos. La importancia de una coma. Sí, que no pudieron quedarse en la casa. Obreros que no pudieron quedarse en casa. Trabajadores que finalmente no tuvieron la oportunidad de resguardarse y, pues por lo mismo, se enfermaron de COVID. Muy alto, Javier, muy alto. Y es lo que decíamos, ¿por qué obligan a la gente a ir a trabajar? Principalmente en el norte de la República, a los trabajadores de maquiladoras. Los manufactureros. Y bueno, varias empresas que pudieron, nomás porque pueden, ¿verdad? Porque no hubo autoridad que se los impidiera, claro. Obligar a sus trabajadores a ir a trabajar cuando estaba en la cresta más alta la pandemia. El 94% de personas fallecidas por COVID en México eran trabajadores manuales y operativos, amas de casa, jubilados o pensionados. El 6% de las víctimas eran profesionales, directivos y trabajadores del arte o espectáculos, señaló un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La nota, que es de la agencia APRO, indica también que de acuerdo con el estudio Impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México, trabajar en entornos como el de atención médica,
granjas, fábricas, comercio, ambulantaje, transporte público, entre otros, aumentó la posibilidad de exposición al coronavirus SARS-CoV-2. Los factores por los que aumenta el riesgo de contagio en esas áreas de trabajo, indica el estudio fechado el 4 de mayo de 2021, son el contacto cercano con otras personas, no tener licencia por enfermedad, un pobre acceso a los servicios de salud, largas jornadas de trabajo y la imposibilidad de trabajar desde casa. Fíjese, este artículo que firmó el académico Alejandro Cortés Meda y Guadalupe Ponciano Rodríguez indica lo siguiente: el trabajo en casa, a distancia, ha sido viable para las personas de mayores ingresos, pero no para quienes salir a trabajar es su única forma de subsistir y que además, al volver a casa, se transforman en una fuente de infección para sus familias. Por otra parte, los investigadores de la UNAM resaltan que prácticamente la mitad de las personas fallecidas por COVID-19 en nuestro país tenían la primaria como máximo grado de estudios. Además, las estadísticas recogidas en el estudio hacen evidente que el 92% de las muertes provocadas por el coronavirus se registraron en alguna institución pública, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social la que acumula el 52% de los decesos registrados, seguido por las unidades médicas de la Secretaría de Salud con el 32% y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como ISSSTE, con el 8%. Destaca que solo el 2% de los fallecimientos ocurridos en el primer año de la pandemia se registraron en instituciones médicas privadas. El análisis destaca también que a lo largo de la pandemia de COVID-19 en México, los municipios con nivel socioeconómico alto registraron 9 veces más contagios de SARS-CoV-2 que en los de niveles bajos, no urbanos y bajo urbano. Sin embargo, esto se debe a una estrategia inequitativa en la realización de pruebas, pues cuanta más pobreza hay en los municipios, menos pruebas se realizaron y se realizan. Y el dato también, la UNAM, es que hay que tener mayor prioridad para las clases más empobrecidas, para su vacunación y obviamente también para la conservación de mayores estadías en sus hogares. Sí. ¿Sí? El problema es que cómo sostienes a la gente. Hay tantos que vive al día, Javier, que no puede trabajar desde casa. Y bueno, así va a salir la información poco a poco, Javier, de nuestro país y de otras regiones del mundo, de otras naciones, donde lo que se va a constatar, ya lo sabemos de antemano, es que la pandemia, como siempre sucede con las catástrofes naturales o estas crisis sanitarias, a quien le pega más duro es a la gente más pobre. Sí, sí, sí. O sea, esta nota que sigue, de veras a mí me llamó mucho la atención, sucedió desde la pasada viernes, y ido creciendo, y amigos, de nueva cuenta, los estudiantes de las escuelas normales rurales de México son nota de veras preocupante. Sí. Fíjese que el día de ayer por la tarde se vinculó a proceso a 76 normalistas en Chiapas por los presuntos delitos de robo, daños y motín, y van a seguir el proceso afortunadamente en libertad. Sí, Javier, cuando estamos a unos días de que se conmemore el 7º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y conociendo toda una trayectoria de lucha de los normalistas para que no desaparezcan sus escuelas, Javier, pues se da este caso de represalia también contra los estudiantes. En redes es donde ha circulado más la información, en los medios de comunicación muy poco. Y pero los pocos que lo han hecho estigmatizando. Estigmatizando, sí. En redes circula la versión de ellos, de los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, exige investigar denuncias de tortura por parte de funcionarios públicos contra normalistas de Mactumaxá. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de Chiapas garantizar el debido proceso y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas durante las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural Mactumaxá e investigar las denuncias de abusos por parte de los funcionarios públicos estatales. En una nota también de Animal Político,
se informa que el pasado 18 de mayo, un grupo de aproximadamente 120 estudiantes de la Escuela Normal se manifestaron en la autopista Chiapa de Corsos a Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, para exigir que la convocatoria del nuevo registro de examen profesional sea de manera presencial en el Estado, ante la falta de acceso a los medios electrónicos e Internet. De acuerdo con la información recibida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de las 97 personas detenidas, 72 eran mujeres. Es que es una normal rural para mujeres, Javier. 21 hombres y 4 personas forman parte de las familias desplazadas del Ejido de Puebla, Chenaló, todos hombres, 2 de ellos adolescentes. La versión de las autoridades sostiene que los normalistas obstruyeron de manera violenta el libre tránsito de los vehículos en el crucero del Libramiento Norte y el Boulevard Vicente Fox, y además agredieron a elementos policíacos con bombas molotov, cuetones, y retuvieron unidades privadas y de transporte público. Qué barbaridad, hay un bulevar que se llama Vicente Sí, Fox. hazme el favor. Yo casi me vomito ahorita al decirlo, pero bueno. ¿Cómo? Pues sí, no puedo creerlo, Javier. Y luego mira nada más para qué sirve ese bulevar, para que se vea ahí un acto de represión. No puede ser de otra forma. Yo iría a cambiarle el nombre. Si fuera candidata a cualquier puesto de elección, mi primera promesa sería cambiar el nombre de ese bulevar, y te aseguro que tendría muchos votos. Asociaciones estudiantiles dijeron haber sido reprimidas y atacadas con gas lacrimógeno, las estudiantes y los estudiantes. En tanto, maestros y padres de familia denunciaron que los 93 estudiantes detenidos fueron torturados por policías estatales, mientras que algunas alumnas les tocaron los pechos y sus partes íntimas. La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las acusaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente, exigió Guillermo Fernández Maldonado, quien representa a la ONU Derechos Humanos en México. Fernández Maldonado también dijo que era especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estuvieran protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género. Y tiene toda la razón, hay que recordar el caso de las mujeres de Atenco, que también en una represión terrible contra ese pueblo, cuando las llevan detenidas, presas, Javier, los policías del Estado de México las violan a bordo de los camiones donde van los demás detenidos, los hombres detenidos y los demás policías. Así es. Mira, la ONU Derechos Humanos recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas, alegatos sobre actos de posible detención arbitraria, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otros. También recibió información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección, con abogados que ellos decidieran. La organización igualmente recibió información sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en las instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, conocida como el AMATE. Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias y los funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del Estado. Esta investigación también debe garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual, pidió la ONU Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, aquí en México, informó que ha mantenido comunicación permanente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas desde que se tuvo conocimiento de los hechos y está lista para apoyar en lo que se requiera en interés de las víctimas. Pues ya debería estar ahí apoyando. La comisión se ha mantenido atenta desde el primer momento en que se conoció de los actos de violencia en contra de alrededor de 300 estudiantes de esta escuela rural y 30 integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas que abandonaban demandas para que estaban demandando mejores condiciones educativas.
Asimismo, el organismo expresó en un comunicado su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclamó de las autoridades del Estado apego a la ley y atención urgente y especial. Y bueno, ayer domingo, las 74 normalistas detenidas fueron liberadas luego de que se les vinculó a proceso, pero se determinará que llevarán su juicio de manera legal en libertad. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que las estudiantes se enfrentan cargos por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo. Finalmente, las jóvenes tendrán que acudir periódicamente a firmar y la Fiscalía General del Estado Chiapas fijó un periodo de un mes para hacer la investigación complementaria, Olga, y esto de veras que es finalmente bochornoso. De nueva cuenta, los muchachos están quejándose de que no les hicieron sus exámenes de admisión de manera presencial. ¿Por qué? Porque hay muchos que viven en zonas rurales en donde simple y sencillamente no llega el internet. ¿Y cómo van entonces a presentar su examen de admisión si no pueden tener acceso al internet? Por favor, es una verdad estupenda. Y van, protestan, palos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, en las ciudades, Javier, se batalla muchas veces con el internet. Imagínate, en las zonas rurales. Bueno, vamos a la última nota. Bueno, la penúltima. Sí, la penúltima. INEGI. Ganan 2 mini salarios o menos 2 de cada 3 mexicanos. Más o menos la misma cantidad que ha existido siempre, con la diferencia que el salario aumentó un poquito. Ya hay programas sociales, ¿no? 2 de cada, bueno, no un poquito, aumentó bastante comparado con lo que aumentaba antes. Sí. 2 de cada 3 personas empleadas en México percibe un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos, que es de unos 283 pesos con 40 centavos. Se trata de la proporción más alta desde que existen registros oficiales, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Clara Cepeda, que es periodista del periódico La Jornada, informa que de acuerdo con Jesús Rubio, quien es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, en el país se está viviendo una precariedad laboral, es decir, una degradación en las condiciones de trabajo, en este caso en materia de salarios. Los trabajos están siendo peor pagados, de ahí el aumento de la pobreza laboral. Y es que es cierto, Javier, porque todo este año de pandemia, muchos empleadores, muchos empresarios aprovecharon para decirle, bueno, te puedo pagar nada más tanto y si quieres. Así es. ¿No? Bueno, el nivel de ingreso de 2/3 partes de la población ocupada apenas cubre el costo de lo que se considera en México la canasta básica de alimentos, cuyo valor es de 1,827 pesos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. A principios del año 2008, antes de que comenzara la crisis financiera internacional, el porcentaje de personas que percibían hasta 2 salarios mínimos era de 32.78%, pero conforme pasó la crisis, las condiciones fueron mejorando y el porcentaje se mantuvo en niveles del 30% hasta el año 2016, en que subió a 42%. En 2016. Ajá, 2016. Para el primer trimestre de 2019, el porcentaje de los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos brincó de 51.3% para llegar en 2020 a 58.4% y para 2021 a casi 6 de cada 10 trabajadores. Jesús Rubio afirma que si bien el salario mínimo aumentó paulatinamente desde 2016 de 70.10 a 141.7 pesos actuales, el porcentaje de la población que tiene una remuneración hasta de 2 salarios mínimos aumenta aceleradamente. Si regresamos 10 años, hasta el primer trimestre de 2011, los ocupados que ganaban más de 5 salarios mínimos representaban el 8.5%, mientras que para 2021 son solo 2.2%, o sea, 4 veces menos que hace una década. Así es. ¿Sí? Impresionante ese número. El aumento del índice de pobreza laboral a 40.7% se da en un contexto en donde hay más personas que ganan 2 o menos salarios mínimos, mientras que cada vez menos perciben 5 o más salarios mínimos. En este contexto, las más afectadas son las mujeres, afirma Jesús Rubio.
En los primeros meses de este año, 58% de los hombres en México ganaba 2 o menos de un salario mínimo, pero para las mujeres es peor. 67.6% te ganaban menos de 2 salarios mínimos. Finalmente, amigos, las trabajadoras que ganan 5 salarios mínimos apenas representan el 1.70%. Hace 10 años eran 6.55%, mientras que los hombres es de 2.54%, toda vez que en 2011 eran 9.72%. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pérdidas! Bueno, pues yo diría aquí, Javier, que se suman 2 factores igualmente desastrosos. Los saldos con los que dejó el gobierno final de Peña Nieto a la población asalariada y luego cómo se agrava con la pandemia esta situación. Fíjate cómo estarían las cosas si no se dan los incrementos pues históricos para la tendencia que había en México de salarios, que aumentó el gobierno ya de López Obrador 2 veces con incrementos fuertes los salarios mínimos. ¿Cómo estaríamos ahorita? No, tremendo. Y la otra cuestión que me parece también muy importante subrayar es que todavía se atreven a criticar las políticas sociales. Si no fuera por los apoyos a los estudiantes con becas, a las personas mayores con la pensión, ¿en qué situación casi de hambruna estaríamos, Javier? Terrible, terrible la información, Lorenzo.